Una, dos, tres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo. En este video vamos a presentar algoritmos condicionales, tanto el simple como el compuesto y algoritmos cíclicos. El equipo está conformado por su servidora, Ariel Castellanos y Ana Paola, Duarte Lima José Antonio, Rosales López Alexander y Vázquez Arqueda César. Buenas tardes, yo voy a explicar lo que es una... ¿Cómo es que se llama esta cosa? Ok. Hola, buenas tardes, yo voy a explicar lo que es una condicional simple y como podemos ver con el ejemplo que tenemos aquí enfrente, lo que estamos haciendo es un diagrama de flujo que está explicando de manera muy amigable al usuario lo que es y en qué consiste. Yo voy a explicar en cada punto en qué consiste. Como podemos ver la entrada, dentro de la entrada, ahí lo que está haciendo es que puse entre comillas lo que es un texto alusivo a lo que es una situación común, que es que cada 15 días normalmente se le paga a un empleado. Y normalmente en nuestra ciudad o en nuestro país se tiene que pagar impuestos, así que se me hizo más fácil ejemplificar de esta forma. Como podemos ver, dentro hay una selección, que en esta misma hay una variable. Pero antes de la variable está otra entrada que es lo que quiere que da efectivo a lo que es ¿cómo se llama? Es lo que es dinero, que tiene que ser menor, mayor a 1800, que ese es el valor que tengo establecido para hacer efectivo lo que es el pago de lo que es impuestos. Como podemos ver, hay una variable que está en el lado de no, que esto es lo que es alusivo, que es que cuando el usuario ingresa una cantidad mayor a 1800, le va a arrojar lo que es un texto que está haciendo alusivo a que él debe de pagar impuestos. En caso de que en este mismo el texto o el dinero ingresado sea menor a 1800, no pasará nada. Eso es lo que es alusivo a lo que es una condicional simple, que tiene que haber lo que es una variable y en ese caso no debe haber otra. Es porque es simple completamente. Como podemos ver, si yo lo que es activo este diagrama de flujo, podemos ver que empieza y pide lo que es, por favor, ingrese la cantidad de efectivo que usted gana cada 15 días o cada quincena. Digámoslo así, que yo gano 1600. Bueno, lo que va a hacer esto es que, como podemos ver, la condicional no nos está diciendo, no nos está, ¿cómo se llama? No nos está aplicando lo que es que tenemos que pagar impuestos porque está correctamente aplicada. En el caso que yo aplique lo que son una cantidad mayor a 1800, por ejemplo, 1900, obviamente me va a tirar lo que es el valor que tengo que pagar, que es ¿cómo se llama? Que es la variable que tengo que pagar impuestos. Ese es el ejemplo gráfico y más amigable y descriptivo para lo que es de la explicación de lo que es la condicional simple. Como podemos ver en esta parte del apartado, lo que estamos haciendo es la forma que es, ¿cómo se llama? Uh. Como podemos ver en esta parte, se está aplicando lo que es el subcódigo, o como se debería de ver en realidad, que es lo que estamos aplicando, es un texto de lo que en realidad estamos haciendo. Lo que vimos hace rato fue de manera gráfica y en esta manera lo estamos viendo de una forma más textual, como por ejemplo, vemos que el algoritmo se llama impuestos, y eso es lo que les estaba explicando hace rato. Como podemos ver que ahí, entre comillas, hay un texto, que es como el cual mismo estaba en el diagrama de flujo, y este mismo hace la función de que tenemos que ingresar una cantidad de efectivo. Después lee lo que es la cantidad que hemos ingresado y pasa a lo que es no creo cómo es que se llama. ¿Cómo que se llama esta cosa? Ok, ok, ya. Ok, ahí le recuerdo. Y bueno, después de que lee la cantidad puesta, baja a lo que es la selección y en esta selección se va a hacer efectivo lo que tenemos escrito en mí. Por ejemplo, si el dinero es menor a 1600, nos va a arrojar directamente al final. En el caso que el dinero sea mayor a 1800, nos va a aventar lo que es una variable nos indica un texto que tenemos que pagar impuestos. Como podemos ver, si el dinero es menor a 1800, la variable, no, si el dinero es mayor a 1800, nos va a aventar una variable donde dirá, deberá de pagar impuestos. Y en si no es, que es lo contrario, que el dinero sea menor a 1800, simplemente va a tener un fin esta diagrama de flujo.
Veamos la condicional compuesta. En esta estructura, a contrario de la simple, tenemos la opción de realizar una actividad u otra, es decir, que tenemos actividades por el verdadero y por el falso de la condición. Hay que tener en cuenta que se realizan las actividades de la rama del verdadero o las del falso, perdón. Nunca se realizan las actividades de las dos ramas. Veamos el ejemplo. El planteamiento va a ser verificar la edad del usuario para indicarle en base a esto si puede o no ingresar a un bar. Tenemos la anterior, por favor. Tenemos el pseudocódigo que nos presenta la solución al algoritmo. Damos inicio, nos pide la edad del usuario, lee la edad y si la edad es mayor a 17, entonces nos va a mandar a pantalla, puede ingresar. Si no, si edad es menor a 18, entonces escribirá y nos mandará a pantalla, no puede ingresar. Y tendrá fin. ¿La que sigue? Ahora veamos el diagrama de flujo, que nos va a representar la secuencia de las actividades en el proceso. Damos inicio. La edad es 0 porque el programa no sabe la edad que tenemos. Nos pide teclear la edad. Aquí tenemos el ejemplo de 20. Como 20 es mayor que 17, entonces nos va a mandar para la rama de sí y nos va a mandar a pantalla, puede ingresar. Tenemos el ejemplo de edad 15. Nuevamente nos pide edad. Si anotamos 15, sabemos que 15 es menor que 17. Por lo tanto, nos mandará a la rama de no y nos mandará a pantalla, no puede ingresar. Y por último, entonces con la condicional compuesta, el programa valora y ejecuta una sola instrucción. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es César Vázquez Cerqueda y en este video les explicaré cómo funciona un esquema cíclico. Aquí un algoritmo cíclico. Tenemos la entrada, obviamente es en Raptor, esta es la entrada y en la entrada tenemos que es una tabla de multiplicar. ¿Qué tabla desea hacerla de multiplicar? Tenemos nuestra i, que seteamos la i que es nuestra variable y le metemos un ciclo. Aquí asignamos y aquí ponemos un input para meter una variable. Aquí asignamos la variable y aquí ponemos el ciclo. En el ciclo tenemos que i, que es nuestra variable, que es sería tabla. Tú pones tu tabla, pones la tabla del 5 y ya la tabla del 5 solito se va a hacer. Entonces, i es la 1, tenemos el ciclo y aquí numul es un término que escogí para que pudiera hacer la multiplicación. Y ya aquí abajo hago el output, que es el comando de la tabla, más la multiplicación, que sería una x, entre comillas, para que aparezca, esto no sería más la multiplicación, pero la multiplicación es prácticamente entre comillas para que salga representado en el esquema final. Después lo sumamos por el 1, que el 1 sería nuestra variable, que ya sería el 7, el 8, el 9, y lo sumamos por el igual. Y este es igual al numul, que el numul es el resultado que va a tener la multiplicación. Y aquí seteamos esto para que dé el ciclo hasta que llegue a nuestra tabla final. El ciclo, terminamos el ciclo, el ciclo, el ciclo. Entonces vamos a empezarlo. Aquí lo empezamos. Empieza ahí, ponemos qué tabla queremos. Yo quiero la tabla del 8. Le doy a iniciar y ya va a ser el loop, 8 veces va a ser el loop hasta que dé la tabla del 10. Perdón, hasta que dé hasta el 10 y nos dé el 8. Le subo la velocidad. Van 5, 6, 7 y ahí está 8, 9 y 10. Estos 10, ahí está. Y aquí en nuestra consola tenemos, déjenme un poquito más grandes las letras. Aquí en nuestra consola tenemos que ya nuestro algoritmo cíclico se pudo concretar fácilmente y este sería un algoritmo cíclico. Gracias por su atención. Ok. Bueno, mi nombre es José Antonio Duarte Lima. La parte que me toca es un complemento de algoritmos cíclicos. Tenemos como ejemplo, yo tomé la secuencia de Fibonacci. Entonces se puede realizar en Raptor de diferentes maneras, pero por lo regular se tienen que declarar las variables primero.
se declara el valor de 1 y luego se utiliza el símbolo de enough para agregar el valor. Después se declara la variable 0 y se declara el valor número 2. ¿Por qué? Porque en la secuencia de Fibonacci se van sumando los dos números anteriores para sacar el número siguiente. ¿Y qué es lo que pasa? Después de eso se utiliza un símbolo de selección y si el número es correcto, se termina el ciclo, y si el número no es correcto, se hace la sumatoria correspondiente para que termine el ciclo. En pseudocódigo, pues es básicamente lo mismo, nada más que se tienen que dar la instrucción, que en este caso sería el ingresar el término y declarar las variables, que serían en ese caso el número 0 y el número 1. Y debes ingresar el valor que sea mayor a 0, porque si no te va a marcar un error en el programa. Ok, en conclusión, lo que podemos dar por sentado es que en los algoritmos cíclicos, por llamarlo de alguna manera, se va a repetir el mismo procedimiento una y otra vez para sacar los resultados, y en el otro tipo de algoritmos siempre se va a obtener el mismo resultado siguiendo el mismo procedimiento. ¿Esto en qué nos ayuda? Básicamente Raptor y el pseudocódigo son lenguajes que vamos a utilizar como un fundamento en la programación, lo que nos da una idea de lo que vamos a seguir viendo más adelante y nos apoya como de alguna manera para utilizarlo de borrador o plasmar nuestras ideas.